Queridos hermanos de la Iglesia Jesucristo es el Camino, estamos el día de hoy en cuarentenados todos, guardados en casita, respetando las disposiciones que el gobierno tiene para cada uno de nosotros y al mismo tiempo reunidos de esta manera a través de los medios que la tecnología nos da para poder nutrirnos, ¿sí? Necesitamos escuchar la palabra de Dios, necesitamos recordar los principios de Dios y seguramente cada uno de ustedes ahí en su casa ha estado leyendo con los grupos familiares, pero esto es un aporte más, ¿sí? El Señor nos quiere nutridos, nos quiere fortalecidos en un momento difícil. Y hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, ¿sí? El mensaje del día de hoy se llama Viajar al futuro en tiempo de cuarentena. ¿Cómo nos gustaría apretar un botón y estar al final de la cuarentena, ¿no? Como dicen los chicos, tener un portal y aparecer del otro lado. Y cuando llegás del otro lado, ver que no fuiste afectado económicamente, ver que nuestros queridos adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, aún siguen ahí con nosotros, ver que podemos agarrar el carro, tomarnos un avión e ir a visitar a aquellos seres queridos que están lejos, a los cuales no hemos podido abrazar como lo hacíamos antes, porque esta pandemia nos robó los abrazos, nos distanció de las personas que amamos, aún nos produce desconfianza con el prójimo mismo, ¿no? Un prójimo que tiene un barbijo igual que el tuyo, pero que ni siquiera lo querés mirar. Una cuarentena que nos tiene callados en las filas afuera de los bancos y los comercios, porque no queremos hablar con nadie, nos saludamos con el codo, nos ha distanciado, ¿no? Y quisiéramos llegar al final, ver el futuro de esto y saber que ganamos. Desde chico nos encanta pensar lo que viene en el futuro, ¿no? Lo que nos depara el destino. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos grandes y jugamos a ser policías, a salvar el mundo, a ser doctores, a ser bomberos? Soñamos también con un buen futuro económico cuando somos pequeños y vemos que el vecino tiene visitas y el que visita al vecino tiene un carro lindo, ¿no? Uno dice, cuando yo sea grande voy a tener uno de esos. Soñamos también con quién nos vamos a casar. Mirando la tele, ves las actrices y vos decís, con esa me quiero casar yo. No te das cuenta que son 25, 30 años de diferencia y que cuando tengas 30 te vas a dar cuenta que no era un buen negocio casarte con ella. Pero soñamos con eso. Cuando crecemos hacemos también pronósticos en cuanto al futuro, en cuanto al fútbol. Y decimos, bueno, aquel va a ganar la Champions, este va a ser goleador, aquel va a ser el mejor jugador del mundo. También hacemos nuestros vaticinios en cuanto a la política y decimos este o aquel va a ganar. Hacemos también pronósticos en cuanto a las personas, pensamos en el futuro, a este le va a ir bien o le va a ir mal y decidimos sobre algo que no se sabe. Aún miramos el futuro cuando nuestros hijos nacen. Te nació tu hija bonita y enseguida la niña tiene 15 días de nacida y la gente viene y te dice, ¿ya compraste la escopeta? De alguna manera mirando el futuro y viendo tu horizonte lleno de sopilotes que vienen a picotearte la puerta para llevarse a tu princesa, ¿no? Miramos el futuro. Y en algunos momentos hasta le atinemos. Atinemos los pronósticos que tenemos, pero la mayoría de las veces no, porque si no todo el mundo se ganaría la lotería, ¿no? Comenzamos muchas veces la semana
comenzamos el lunes pensando en el viernes, comenzamos el año laboral pensando en las vacaciones, y parece que no hemos aprendido a vivir el hoy, siempre es el mañana, siempre pensamos en el futuro, qué nos depara el futuro. Nos quejamos de que no tenemos tiempo para estar juntos y ahora que lo tenemos no sabemos qué hacer. Nos quejamos que no tenemos tiempo para estar con la familia y ahora que estamos con la familia no sabemos qué hacer. Nos quejamos que no tenemos tiempo para estar con Dios. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. La vez pasada pregunté en la iglesia cuántos habían leído la Biblia completa y muchos no levantaron su mano, ¿no? Bueno, tener la oportunidad, el reto de poder leer en este tiempo. A veces nos quejamos de que no tenemos tiempo para llamar a nuestros primos, a nuestros tíos, a los seres queridos, a los amigos. Ahora lo tenés. Este es tu presente y tenés que aprender a vivir este presente que Dios te da. Porque, ¿saben? El futuro se forja desde el presente. Yo no puedo cambiar el futuro si no cambio mi presente. No puedo mejorar mi futuro si no mejoro mi presente. No puedo mejorar mi relación con Dios al futuro si no tomo las decisiones hoy en el presente. ¿Saben? En la Biblia aparecen varios ejemplos de personas en cuarentenada como estamos nosotros el día de hoy. Y la realidad es que de un encierro nunca se sale igual. Podés salir mejor o podés salir peor, pero nunca podés salir igual. Salís mejor si te encontraste con Dios, si pasaste por la palabra de Dios, si viste tus propios errores, porque la convivencia te va a mostrar los errores del otro y te va a mostrar tus propios errores. Cuán insoportable es el otro y cuán insoportable sos vos. Podés salir mejor de eso, viendo tus propios errores y cambiándolo, siendo un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa. O podés salir peor, al llenarte de quejas porque no hay trabajo o no tenés la cantidad de trabajo que quisieras, quejas porque no hay clientes, los suficientes clientes que quisieras, quejas porque tenías planes para Semana Santa y el presidente hoy te pinchó el globo, ¿no? Y te dijo, no podés salir del departamento. Y vos querías ir al Carrizo, como vas todos los años. En cuarentenados. Podés salir mejor o peor, pero nunca igual. ¿Saben? El primer ejemplo que viene a mi mente cuando pienso en una familia en cuarentena, es la familia de Noé. Noé y su familia, por 120 años construyeron un arca cuando no llovía. Y después se subieron a ella sin control. Pensá que el arca no tenía un timón, Noé no podía manejar, no había un vidrio que le muestre hacia dónde, ni tampoco él hubiese tomado una decisión de hacia dónde ir. El arca iba a ir hacia donde Dios quería que vaya, él no podía ver afuera lo que sucedía, no sabía cuáles eran los peligros de afuera, tenía que estar adentro. Noé no tenía algunas bendiciones que nosotros tenemos. Hoy en día nosotros sabemos por lo menos en qué dirección vivimos. Noé no sabía dónde estaba. No podía llamar a campero ni a Mac, había que comer lo que había adentro. No podía salir de 4 a.m. a 4 p.m. Tenía que vivir 54 semanas con toda su familia y alrededor de 45.000 animales. Si vos haces un cálculo, hoy hay 17.600 especies aproximadamente, y te haces un cálculo, eran esa cantidad de animales, era una barbaridad de animales. Pero no solamente vivía con los animales, vivía con su esposa. Esas 54 semanas, 377 días en los que Noé vive dentro del arca juntamente con su familia,
Noé tenía que convivir con su esposa y su esposa tenía que convivir con Noé. Hoy en día tenemos algunos problemas en la casa, problemas domésticos. Tu esposa te dice, mirá, se metió el perro abajo de la cama. Noé debe haber tenido problemas más grandes, ¿no? Se le puede haber metido un hipopótamo abajo de la cama, un cocodrilo en la bañera. Y la esposa dice, saca ese cocodrilo de la bañera, por favor. Hoy se te mete una cuca y es todo un problema. Imagínate un cocodrilo. Noé tenía que convivir con sus hijos y sus nueras. Sus hijos estaban ahora viviendo en un lugar, sus hijos eran casados, estaban independizados, podríamos decirlo. Vivían en un lugar donde su papá era el capitán del barco, aunque no manejaba el timón. Sus nueras tenían que convivir con la suegra. Y no solo eso era el problema. El arca medía 135 metros de largo, por 22 metros de ancho, por 13 metros de alto, tenía 3 niveles, 3 pisos, 3 niveles. Y lo gracioso de esto es que tenía una sola ventana. No sé de qué tamaño era la ventana, pero estaba en la parte de arriba, así que los primeros 40 y pico de días, 40 días y 40 noches que llovió, no podían salir. No podían ni salir a ver la ventana. Ahora me imagino cuando paró la lluvia, la suegra y las nueras peleándose por un ratito en la ventana. Hoy en día vos tenés tu ventana, la ventana de tu casa, y mirás y decís, no hay nadie. Y no, están en cuarentena. Pero tenés la ventana de la televisión y ves lo que pasa en Italia, en España, en África, en Sudamérica. Tenés las ventanas de las redes sociales, tenés teléfono, tenés un montón de opciones que ellos no tenían en ese momento, una sola ventanita para un arca tan grande. Y lo más impactante de esto es que afuera no había nadie. ¿Sabes? Es interesante. Pero si vos lees la historia de Noé, no vas a encontrar en ningún momento quejas, sino gratitud. Y creo que los creyentes tenemos que aprender mucho de esta historia, de un hombre encuarentenado más de un año, 54 semanas, que no tuvo una sola queja, sino gratitud hacia Dios. ¿Saben? En ese tiempo en que Noé y su familia estuvieron encuarentenados, aprendieron grandes lecciones. Y quiero compartirte el día de hoy 7 lecciones que Noé y su familia aprendieron. La primera lección que quiero compartir con ustedes es: Noé aprendió a obedecer a Dios, o aprendieron a obedecer a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5 al versículo 9 nos da el contexto de lo que pasa. Dice que la tierra, la maldad de los hombres era tan grande, era mucha en la tierra, dice el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, voy a destruir a los hombres de la faz de la tierra. Pero llegamos al versículo 8. Me encanta el versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La diferencia que un hombre hace cuando camina con Dios. Tal vez no podemos hacer diferencia en nada nosotros. No podemos cambiar la vida de nuestros hijos, no podemos cambiar la vida de nuestra familia, no podemos cambiar aún nuestras mañas, nuestras costumbres, nuestra cultura. Pero cuando caminamos con Dios podemos cambiar la historia de la humanidad. Maravilloso. Ahora ves, dice, con Dios caminó Noé. Nos muestra ahí el contexto. Después, un poquito más adelante en el versículo 14, porque eso nos da los porqué de Dios. Voy a destruir la tierra porque la maldad es muy grande. Y si hacemos un paréntesis, sabemos que la venida del Señor Jesucristo, en la segunda venida del Señor Jesucristo,
Dice que no podemos saber el día ni la hora, no sabemos cuándo el Señor va a regresar, pero sí sabemos que va a ser como los días de Noé. Maldad, violencia, pecado, corrupción. No estamos muy distantes de eso, no sabemos cuándo, pero entendemos de que los días son muy similares. Dice el versículo 14, nos da los cómo de Dios, ¿no? Y dice, ¿cómo te voy a librar y cómo voy a hacer para destruir y no destruirte a vos? Dice, hazte un arca de madera, y le da todas las instrucciones, ¿sí? Dice, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 16 dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás una puerta al arca a su lado y harás piso bajo, segundo y tercero. Y va dando todo la descripción hasta que llega al versículo 22 y dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es que Dios se deleita en la obediencia. Dios se deleita en la obediencia de sus hijos. Y este es un tiempo para aprender, como Noé y su familia, aprender a obedecer a Dios. Tal vez muchas cosas no tienen sentido. Necesitamos aprender a obedecer a Dios y obedecer a nuestras autoridades. La Biblia dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. En Osea capítulo 6, versículo 6 dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Dios se deleita mucho más en que obedezcas su palabra, en que te sacrifiques. No sirve de nada traer una ofrenda o traer un diezmo si estás en desobediencia de Dios. No sirve de nada vivir una vida aparentemente cristiana, una buena vida, cantamos, ofrendamos y hacemos todo lo que un creyente hace si no estamos viviendo en obediencia íntima con Dios. A Dios le agrada mucho más la obediencia que los sacrificios. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, el profeta Samuel le dice lo mismo al rey Saúl, un hombre que empezó bien pero que terminó mal, que decidió en algún momento que su voluntad era mejor que la voluntad de Dios, que él tenía buenas ideas, que tal vez Dios no se había dado cuenta. Y dice 15:22 de 1 Samuel, se complace tanto el Señor en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. A Dios le agrada la obediencia. Proverbios capítulo 21, versículo 3, dice, el hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. ¿Cómo nos cuesta obedecer, no? Estaba viendo los datos de esta cuarentena en Guatemala. El 22 inicia el toque de queda de parte del gobierno. Y el día 28 de marzo, 6 días después del 22, había 3.467 detenidos por violar el toque de queda. Y había algunos ejemplos ahí, pasaron filmando en las carceletas de las torres de tribunales, a personas que decían, sí, yo salí de trabajar y me fui a tomar con mis amigos una cervecita. Y uno dice, qué tonto. Manchar tus antecedentes, tener que pagar una multa. Qué tonto. Ahora, yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios? ¿Cuántas veces violamos sus leyes, sus mandamientos? Dios dice no y nosotros decimos, sí, no pasa nada. Dios dice hasta las 4 y nosotros decimos, bueno, 4:30, 4:45, no pasa nada. ¿Cuántas veces Dios nos dice que no matemos y matamos con nuestra palabra, con nuestra actitud, con nuestra amargura, con nuestro resentimiento? ¿Cuántas veces Dios dice que no mintamos y mentimos? Consideramos la mentira como una opción buena para salir del paso.
¿Cuántas veces Dios dice que no codiciemos y nosotros codiciamos con nuestros ojos, codiciamos con nuestro corazón, codiciamos las cosas de los demás, codiciamos la mujer de nuestro prójimo? Le damos a nuestros ojos rienda suelta, a nuestro corazón desbordado. ¿Cuántas veces pecamos con nuestros labios cuando Dios dice que debemos guardar nuestra boca del mal y nuestros labios no hablar engaño? Calumniamos con nuestros labios, hablamos mal de otros, de otras denominaciones, de otros siervos de Dios. Juzgamos y no nos miramos a nosotros mismos. Y en algún momento podemos llegar a pensar y decir, bueno, pero no nos preocupamos, estamos quebrando un mandamiento de Dios, no nos preocupamos porque no hay prisión para esas faltas. Sí hay prisión. La palabra de Dios dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el alma que pecare, dice, ciertamente morirá. Y la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Sí hay pena. Arrancando con la esclavitud del pecado, que el que miente tiene que mentir mañana y pasado mañana y el resto de la vida. Y el que mira con codicia va a querer más y va a querer mirar más y contenidos más pesados y nunca vas a estar saciado. Ellos aprendieron a obedecer a Dios y tal vez este es un tiempo, hermano querido, en que aprendas obediencia al Señor. Deja de quejarte por la cuarentena y disfruta de la obediencia de Dios y vas a tener bendición en tu vida. La segunda cosa que Noé aprende con su familia, aprendieron que Dios es absolutamente soberano, que a Dios no se le escapa nada. Estamos viviendo momentos difíciles. Y comenzamos a mirar en las redes sociales y comenzamos a mirar videos. Yo no sé si ustedes no fueron conmovidos hasta las lágrimas por lo que está pasando en Guayaquil. ¡Qué dolor! ¡Terrible! Podríamos ser nosotros. Y nos toca y nos conmueve, ¿por qué? Porque es dolor en español. Porque hemos visto esa misma clase de dolor en Medio Oriente, pero no nos duele de la misma manera, porque esto es dolor en español. Y nos conmueve porque podríamos ser nosotros, porque esa gente que está ahí podría ser nuestros padres, podrían ser nuestros hermanos, podrían ser nuestra familia. Ecuador es un país que está muy parecido, tal vez sobre la situación económica de Guatemala, no lo sé ahora. Pero pensamos en ellos y nos sacudimos y tenemos miedo de lo que pase. Ellos aprendieron de que Dios es absolutamente soberano, de que a Dios no se le escapa nada. En Salmo capítulo 135, versículo 6, dice: todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Me llama la atención porque en el instante que Dios dijo cierren la puerta y ellos la cerraron, dijo en 7 días va a llover y en 7 días llovió, y va a llover 40 días y 40 noches y llovió 40 días y 40 noches. El capítulo 7, en el versículo 4 dice: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y dice el versículo 10: sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y vas un poquito más adelante, versículo 12, y dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. No fue casualidad, no fue suerte, no fue una hora más ni una hora menos, fue exactamente el tiempo que Dios había dicho. A Dios no se le escapa nada, el cronómetro de Dios está ajustadísimo. Salmo capítulo 29, versículo 10. El salmista dice algo que a mí me sacude. Dice: Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. La palabra ahí, presidir, significa sentarse como en un juicio. Dios está en el trono
Mientras sucedía el diluvio, Dios estaba en el trono. Dios no estuvo distante, no sabía, no es que no sabía lo que estaba sucediendo, que las cosas se le escaparon de control. Alguien abrió el chorro demasiado fuerte y el Señor dice, ¿y ahora qué hacemos? Estaba en el lugar donde tenía que estar. Y tal vez en algún momento con esta pandemia podés decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está Dios? ¿Y el control? ¿Y por qué? ¿Y por qué está pasando lo que está pasando? Dios está en el control. Pero asegúrate de que esté produciendo en ti lo que tiene que producir esta pandemia, porque si termina la pandemia y salir de esta pandemia de la misma manera que como entraste, entonces no va a haber servido para nada. Dios te tiene ahí con un propósito. No podés salir igual. Tenés que salir mejor o vas a salir peor, con un corazón endurecido. Lo tercero que aprendieron, la tercera lección que ellos aprendieron a depender de la guía, del cuidado y de la provisión de Dios. Guía, cuidado y provisión. En este tiempo necesitamos guía. Sos comerciante, necesitas la guía de Dios. Siempre la crisis genera una nueva oportunidad. Abrí bien los ojos. Algunos están resignados y dicen, ay no, es que esto solo pérdida va a ser y vamos a ver qué vamos a hacer. No, pensá en que Dios puede darte nuevas ideas. No te abandones. Confía en la guía de Dios. Noé tuvo que confiar en la guía de Dios. Dios tenía que manejar el timón de ese barco porque Noé no tenía un timón adentro del arca. La guía de Dios, el cuidado de Dios. El arca podía haber chocado con cualquier montaña, el agua subió 15 metros arriba de la montaña más alta, pero cuando el agua comenzó a bajar, ese arca podía haberse chocado con otra cosa, troncos, cualquier cosa podía haber roto ese arca. Una pandemia se podía haber desatado dentro del arca. Pero Dios estaba en el control, en el cuidado, y no solamente eso, sino que también la provisión. No te olvides de que Dios es el proveedor, Jehová Jireh. No eres tú. Dios te da las manos, te da las ideas, te da el negocio, te da las cosas para que puedas hacer. Pero el proveedor sigue siendo Él. Aquel que pone en tu mano lo que tú necesitas, lo que tu familia necesita. Aquel que te da la habilidad para hacer negocios. O te da la fuerza para poder trabajar. A muchas personas que se han enfermado en este tiempo tenían la fuerza y ahora no las tienen. Podés respirar, tenés tus pulmones, tenés tus manos. Dale gracias a Dios y depende del Señor por eso que el Señor te ha dado. Los proveedores de la casa no somos nosotros, es Dios. Dios sigue siendo el proveedor. Él cuida de las aves, ¿va a cuidar también de ti? Claro que sí. Ellos tenían que confiar de que esta travesía iba a terminar a tiempo, de que el alimento para los animales no se les iba a acabar, que el alimento para ellos no se les iba a acabar, que hasta que ellos desembarcaran, ellos debían entender de que Dios tenía el calendario en su mano, que no se le había escapado, que a Dios no había una falla en el calendario de Dios. Aprendieron a depender de la guía de Dios, del cuidado de Dios y la provisión. En cuarto lugar, aprendieron a convivir. No es fácil convivir en esta cuarentena. Algunos no sabían que eran tan malos. Tus hijos no sabían con qué tipo de persona estaban tratando hasta que te quedaste unas semanas ahí guardadito de las 4 de la tarde en adelante. En el arca no había para dónde ir, ¿no? El wifi no funcionaba. Imagínate los conflictos que se podían dar 377 días. ¿Te imaginas 377 días con tu suegra? Las nueras de Noé tuvieron que vivir eso, 377 días con la suegra. No podían irse de vacaciones y dejar a la suegra cuidando los elefantes.
No podían irse por ahí y decir, bueno, ahí venimos mucha. Había que convivir ese tiempo ahí encerrados con una sola ventanita, lleno de animales y con la familia. Hace un tiempo fui a predicar a otro país y la abuela, la mamá de una de las personas de la casa, había llegado a visitar a la familia y había quedado un mes. Ya después de los 15 días llegué yo y los hermanos, mis hermanos, nosotros nos vamos a ir de vacaciones, pero lo dejamos aquí a usted. Yo iba a predicar una semana y le digo, buenísimo, yo me quedo, no hay problema, me quedo solito. Dice, no, se va a quedar con la abuela, así que me encajaron a la suegra y me quedé con la suegra. Ellos se fueron de vacaciones y dejaron a la suegra. Bueno, no podía darse ese lujo de dejar a su mamá, a dejar a su esposa. La nuera no podían decir, miren, manden a la esposa de Noé al patio. No había dónde ir, había que convivir. Muchas familias viven juntas pero separadas. Salís a trabajar temprano, oscuro todavía, los chicos están durmiendo. Cuando regresás convivís una hora y cuarto. Los chicos se van a dormir y tienen en una vida completa, un padre vive 1 hora por día, ¿no? Y ahora te toca convivir. La convivencia es muy reveladora, revela lo que somos, lo bueno que somos, lo malo que somos, lo que hay dentro de nosotros, nuestro carácter. Una mujer me dijo hace poco, no recordaba lo insoportable que era mi esposo hasta que nos pusieron en cuarentena. Ojalá no sea tu caso, pero la convivencia te enseña mucho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios misma dice, hierro con hierro se aguza, se afila. La convivencia saca de nosotros lo mejor y lo peor. Y necesitamos, cuando vemos un error en nuestra vida, necesitamos cambiarlo. En quinto lugar, la quinta lección, ellos aprendieron que el temor de Dios te quita el miedo a las circunstancias de la vida. ¿Cómo me gusta pensar en eso? ¿Saben? El salmista en Salmo 56:3 dice, en el día en que temo, yo en ti confío. Me encanta ese versículo. Hay otro salmo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Recordá que ese viaje en arca no era un paseo en barco nomás. El diluvio había exterminado a todo ser vivo sobre la tierra, excepto a los que iban en el arca. Cuando la puerta del arca se abrió, no había vecinos, no había vecindario. El mundo se había reseteado. El juego volvía a comenzar, casi como en el jardín del Edén, con 2 o 3 participantes más. Dice Génesis capítulo 7, versículo 21, dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de las aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo el que tenía aliento, espíritu de vida, en sus narices todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. En el día en que temo, yo en ti confío. Necesitamos aprender a cambiar el miedo por el temor a Dios. Confiar en Dios y ser prudente. No alcanza solo con la confianza, no me va a pasar nada porque yo soy hijo de Dios y vamos para adelante, el coronavirus no me hace nada. No es así. Me gustó mucho un afiche que la municipalidad de Sololá puso en diferentes lugares, en sus municipios o en sus aldeas. Puso lo siguiente, para los que dicen saldremos de casa y que Dios nos ayude,
Dice, pues el Señor nos dice en Proverbios 22:3, el prudente ve el mal y se esconde, pero los necios siguen adelante y sufren las consecuencias. Muy atinado. Confía en Dios, pero también sé prudente. La sexta lección que ellos aprendieron, que nosotros también podemos aprender en este tiempo de cuarentena, aprendieron que la dificultad saca de mí lo que verdaderamente tengo adentro. Yo quiero preguntarte, ¿de qué te estás llenando? Saben, veo muchos posts de familias, no sabemos qué hacer con los muchachos, con los chicos. Aquí jugando juegos de mesa, aquí armando castillitos de arena, aquí haciendo... No está mal. No entiendo, lo que tienen niños chiquitos, tenés que inventar, ver qué inventar para poder entretenerlos. Pero muchos adultos, jóvenes, que viven su cuarentena mirando series completas de Netflix y películas y redes sociales y televisión. ¿De qué te estás llenando? Llenate de la palabra de Dios. No digo que esté mal que veas una película, no es eso. El problema es con qué verdaderamente nos llenamos. Dice Génesis capítulo 8, versículo 18 al 21, cómo revela quién era Noé, ¿no? Porque sale del arca a un mundo devastado, sin personas, sin animales más que los que él traía en el arca, sin siembra, porque la tierra había estado inundada, sin nada, sin lugares verdes, una gran inundación. Y dice entonces Noé y sus hijos y su mujer y la mujer de sus hijos con él salieron. Todos los animales y todo reptil, toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Dice, y percibió Jehová olor grato. Noé convirtió ese momento difícil en adoración. Qué difícil, ¿no? Somos buenos para celebrar las victorias. Oramos por sanidad, alguien se sanó y dice, gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Oramos para que alguien viva y vive. Y dice, qué bendición. Pero ¿qué pasa cuando alguien muere? ¿Qué pasa cuando oraste para que tu familia esté bien y de repente el virus toca la puerta a un adulto mayor, alguien querido de la familia? Justamente esta semana mi mamá se puso malita de salud y tiene 70 y tantos años. Y los hospitales en Argentina no la pueden atender porque tienen problemas con el coronavirus. Qué difícil, ¿no? Y es difícil dar gracias a Dios en esa circunstancia, pero la palabra de Dios dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Convertir los tiempos difíciles en un momento de adoración en el cual vos te postrás delante de Dios, porque sabés que Dios tiene un buen fin para eso. Sabés, estas semanas hemos cancelado todos los eventos que teníamos, todos los eventos que yo personalmente tenía de predicación en diferentes lugares, 7, 8, 9 eventos. Y alguien de ahí, de la iglesia de Jesucristo del Camino, un amigo que quiero mucho, me llamó, me dijo, mirá, quiero mandarte algo abarrotes para ayudarte para tu familia y una ofrenda. Y fue una bendición, ¿no? Porque ustedes saben que nos llamamos para pedir, pero que Dios provee. Pero cuando fui a recoger los abarrotes había un tráfico tremendo, fui al Castaño y venía de regreso para mi casa y eran las 3 y algo de la tarde. Y Dios puso en mi corazón ayudar a una familia que sabemos que tiene necesidad, una familia de amigos, y compartir esa bendición con alguien más. Así que
decidimos compartir entre los víveres y la ofrenda. Pero llamé a mi esposa y le dije: Vivi, mirá, me gustaría hacerlo hoy. Eran las 3:30, a las 4 empezaba el toque de queda, así que no teníamos mucho tiempo. Llegué, metí el carro, repartimos todo y nos fuimos volados a llevar los víveres y la ofrenda para esta familia que sabíamos que, el Señor había puesto en nuestro corazón ese sentir de urgencia para ayudarlo. Y volví a la casa. Cuando fuimos a entregar la ofrenda y los víveres, me atendió el padre de familia y se puso a llorar. No nos quedamos porque no nos dejan abrazar. Y aparte eran las 4 menos 5 de la tarde, así que teníamos que correr a casa para meternos a la casa y empezar la cuarentena. Y a la noche recibimos un mensaje de parte de la esposa de este hombre, con la que habíamos compartido la ofrenda y los víveres. Dice: hoy en la madrugada oraba y al terminar le dije a Dios: muchas gracias, Padre, por todos los milagros que harás hoy. Y dice, y justo antes de que termine el día, Él manda un milagro específico para mi familia por medio de ustedes. Dice: muchas gracias, Dios les bendiga, les amamos. Me mató. Pero al mismo tiempo convirtió, de todos estos días de cuarentena que hemos tenido, lo convirtió en el mejor día de todas. ¿Sabes? Un corazón agradecido. Era la madrugada, no tenía provisión para su familia, pero la actitud fue gratitud y adoración. Gracias, Padre, por todos los milagros que harás hoy. Y Dios lo hizo. Aprender adoración. Aprender a ser un adorador en medio de la dificultad. Noé salió del arca y adoró. La séptima lección, y es la última, aprendieron que en obediencia siempre la historia termina bien. Dice Génesis capítulo 9, versículo 11, 12 y 13: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Eso dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco en mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y dice el 14 y 15: y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío. Noé comenzó esta cuarentena con días lluviosos, con un cielo totalmente cerrado y los abismos abriéndose debajo de él. No era muy prometedor, no era para nada prometedor. Nadie puede decir: uy, qué lindo, la vamos a pasar bárbaro. ¿Qué la vas a pasar bárbaro? Pero terminó la historia con un arco iris. Un arco iris que miles de años después sigue siendo un testimonio del pacto de Dios con el hombre. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darte el futuro o el fin que esperáis. Tal vez algunos de los que están escuchando este mensaje tienen miedo del futuro. Las noticias nos han abrumado.
La noticia de España, la noticia de China, la noticia de Italia, la noticia de Ecuador. Estamos abrumados por las noticias y todo el mundo opina y qué contagia y qué no contagia, con barbijo, sin barbijo, sin guante, con guante, las microgotas que vuelan en el aire. Y muchas veces eso nos puede infundir temor, pero Dios está con nosotros. Tenemos que ser prudentes, obedecer a las autoridades. Claro que sí, la Biblia te manda a obedecer a las autoridades. Y no solo eso, te manda a orar por ellos. Pero no temas al futuro, ¿sabes por qué? Porque en el futuro, con Dios todo en el futuro termina bien. Para los que han creído en Cristo Jesús como su Salvador, los que se han arrepentido de sus pecados, han abierto su corazón a Cristo. En el futuro está el abrazo del Padre. Buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En el futuro está la presencia del Hijo. El Cordero como inmolado, al mismo tiempo el León de Judá, extendiendo sus manos, horadadas, ¿no?, por nuestro pecado. En el futuro está la gloria prometida. Está el lugar donde Dios secará toda lágrima. Ya no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá clamor, ni habrá dolor. Dice, porque las primeras cosas pasaron. Dios tiene un buen futuro. Un buen futuro para nosotros. Y un buen futuro para todo aquel que crea en Él. La palabra de Dios dice que tanto amó Dios al mundo, Juan capítulo 3, versículo 16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra de Dios dice que si querés ese futuro prometedor en la eternidad con Él, necesitas acercarte de corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tanto nos amó Dios. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hace poco el pastor de aquí de Oriente me contaba que un hombre, un ganadero importante de aquí del pueblo, decidió abrir su corazón a Cristo, dejó el arma de costado, dijo, esto me estorba para acercarme a Dios, y abrió su corazón a Cristo. Y estamos viendo como muchas personas que estaban escépticas, personas que han criticado a Dios porque no actúa, diciendo, ¿dónde está Dios cuando muere este o cuando muere aquel? Doctores que les ha tocado ahora ser o estar en el lugar de Dios y decidir quién muere y quién vive. Un momento difícil para la humanidad, pero muchos de ellos han abierto los ojos y han entendido del amor de Dios. Si estás ahí sin Cristo en el corazón, yo quiero hablarte de la esperanza de la vida eterna. Cristo vino y murió y derramó su sangre. ¿Para qué? Para que si crees en Él, puedas tener vida eterna. Con el corazón se cree, dice, pero con la boca se confiesa. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra de Dios, serás salvo. Ahí donde estás. Puedes abrir tu corazón a Cristo. Orar ahí conmigo y decirle, Señor, yo hoy reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mi pecado. Te pido perdón por mi pecado, Señor. Yo sé que tú no desprecias a un corazón humillado, humillo delante de ti. Y te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida.
Señor, yo te lo pido porque creo en ti. Decile así: Señor, yo creo en ti. Creo que moriste por mí en la cruz. Creo que resucitaste. Creo que tu sangre preciosa me limpia de todos mis pecados. Creo, Señor, que vives. Y hoy te pido, Señor, que vivas en mi corazón. Hoy te abro mi corazón y te pido que me salves. Yo no me puedo salvar. Te necesito. Y sé que tú moriste en la cruz para darme salvación. Hoy te abro mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos ya terminando. Y quiero dejar un mensaje para los creyentes también. Estas lecciones que Noé y su familia aprendieron también las podemos aprender nosotros. Podemos aprender a obedecer a Dios, aunque nos cueste muchas veces hacerlo. Es un tiempo para escuchar a Dios detenidamente y hacer su voluntad. Podemos aprender que Dios es absolutamente soberano y que a Él no se le escapa nada, y eso nos va a dar paz y seguridad. Podemos aprender como Noé aprendió a depender de la guía, el cuidado y la provisión de Dios. Dios no está ausente a tus necesidades. Podemos aprender a convivir con nuestro prójimo. Hacer tu mayor esfuerzo, pero también pedirle a Dios que te muestre aquello que tenés que cambiar para ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, una mejor esposa. Aprender que el temor de Dios te quita el miedo a las circunstancias de la vida. No le tenemos miedo ni siquiera a la muerte. Tenemos temor de Dios. Confiamos en Dios, pero también somos prudentes. Aprender que la dificultad saca de mí lo que verdaderamente tengo adentro. De Noé sacó el adorador que él tenía adentro. ¿Qué está sacando dentro de tu corazón esta prueba, esta dificultad, esta pandemia? Y por último, aprender de que la obediencia siempre me trae un final feliz. Obedecer a Dios traerá como resultado, al final de este difícil viaje que está viviendo la humanidad, hay un arco iris, una promesa de parte de Dios, una salvación. Y no solamente una salvación del virus. Nosotros pensamos en la salvación como en una vacuna, como que la pandemia se detenga. Hay una salvación eterna que vale mucho más que eso. ¿Queremos que la pandemia se detenga? Claro que sí. ¿Queremos que se encuentre una vacuna? Claro que sí. Pero hay un virus mucho más peligroso, que es el pecado, porque te mata por toda la eternidad. Muerte eterna. Por eso es importante que entendamos estas verdades. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz domingo y que pronto nos podamos encontrar y abrazar y disfrutar juntos de esa comunión que siempre hemos disfrutado. Un abrazo grande y seguimos conectados.